25 de enero, la conversión de San Pablo, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Como sabéis, se llamaba antes Saulo de Tarso, era fariseo, formado en la escuela de Gamaliel, y era un hombre muy estricto. Era un fariseo, podríamos decir, de los más radicales, de los más extremistas, que creían que el cumplimiento íntegro de cada uno de los preceptos de la ley era el camino para que los hombres, los israelitas, sirvieran a Dios. Y para Saulo de Tarso, el nacimiento de la Iglesia y de los primeros cristianos es como una amenaza al judaísmo tradicional y a la unidad del pueblo de Israel. Por eso persiguió con saña a los cristianos. Como nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, él estuvo presente en la lapidación de Esteban, el primer mártir, y aprobaba que lo mataran a pedradas. De modo que este hombre, podríamos decir, estaba como en las antípodas del cristianismo. Era el último de quien se esperaba que pudiera llegar a ser cristiano. Pero cuando llevaba cartas a Damasco para encarcelar, para encerrar a los cristianos que había allí, se encontró con Jesucristo. Una luz cegadora le hace poner en duda todas las seguridades que hasta entonces tenía. Y el Señor le habla: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús a quien tú persigues». Y esto a él le desconcierta por completo. Y por primera vez tiene la seguridad de que todas sus opiniones anteriores en el fondo eran unas seguridades aparentes, como un castillo de naipes que se puede derrumbar fácilmente porque no es sólido ni estable. Así él entiende que Jesucristo, después de muerto, ha resucitado, y que la vida de los cristianos no es la vida de unos nostálgicos, de alguien del pasado, sino que son los cristianos como el cuerpo místico de Cristo en el mundo. Soy Jesús a quien tú persigues le ayuda a entender que perseguir a los cristianos es hacer daño a Jesús que vive ahora y que está resucitado. Por eso, aquel hombre tan seguro de sí mismo y que estaba tan convencido de lo que estaba haciendo, de repente se transforma interiormente, se convierte y va a la ciudad y busca a Ananías, y a él le pide que por favor le ayude a recobrar la vista y le pide finalmente ser bautizado. San Pablo, que es así como lo llamamos ahora, se convierte de esta forma como el último de los apóstoles. Se incorpora al grupo de los 12 que había sido abandonado por Judas Iscariote al traicionar a Jesús. Y va a ser, junto con San Pedro, una de las dos columnas más importantes del cristianismo primitivo. Como sabéis, hizo 3 viajes que le llevaron a Siria, a Turquía, a Grecia, a Macedonia, a Chipre. Es decir, que sin recursos de transporte como tenemos hoy, porque en aquel momento no había ni trenes, ni aviones, ni carreteras para circular con coches, en unas condiciones francamente difíciles, en barco y a pie, se recorre buena parte del mundo conocido en aquella época para anunciar a Jesucristo a quien había conocido. Hoy le damos gracias a Dios porque la conversión es posible y porque no hay corazón, por endurecido que esté, que no pueda ser iluminado, tocado, transformado por la gracia de Dios. Si Saulo de Tarso pudo convertirse, no hay que desesperar de que pueda convertirse cualquier otra persona, porque este era el menos indicado para haberse acercado a Jesucristo, y sin embargo lo hizo, tocado por el amor de Dios.
Escuchábamos hoy en el Evangelio que Jesús nos manda a los cristianos: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Y si todos los bautizados tenemos esta responsabilidad de hacer apostolado, de extender el reino de Cristo, en particular la tienen los 11, es decir, los apóstoles a los que se incorpora también San Pablo. Dice Jesús que a los que crean les acompañarán estos signos, y son signos milagrosos: echar demonios, hablar nuevos idiomas, coger serpientes en las manos, beber venenos que no les hagan daño. Todo esto se confirma en la vida de San Pablo. Él es el hombre que sufre naufragios, persecuciones, palizas, que llega a lo más alto humanamente hablando cuando le quieren hacer Dios y piensan aquellos paganos que Pablo era uno de los dioses paganos que se había encarnado, y llega a lo más bajo cuando es encarcelado y finalmente decapitado en Roma. Pero Jesús le ayuda a vivir los momentos de éxito y de fracaso, los triunfos y también las decepciones que a veces se lleva, con el mismo ánimo, la paz y la serenidad de saberse en buenas manos, que son las manos de Jesús. Fijaos qué impresionante es que este hombre, que aceptó ponerse como en la clandestinidad del judaísmo, que aceptó ser desechado y despreciado por aquellos que eran sus antiguos compañeros, puede recorrerse medio mundo entonces conocido sin miedo a nada, sin miedo a nadie, con la certeza de sentirse acompañado y querido por Jesús. Le pedimos hoy al Señor que a nosotros nos ayude a vivir con la misma seguridad, con la misma alegría, con la misma entereza y el mismo coraje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.